Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien el día de hoy. Pues bien, este video es un poco diferente de lo habitual, de lo que pues hemos tratado hasta ahora, que ha sido pues algunos temas de matemáticas. Sin embargo, hoy vengo a presentarles algo que me pidieron en la escuela, que es una pequeña exposición acerca de la ciudadanía. El título que yo le doy a esta exposición es Ciudadanía, Derecho u Obligación. Bueno, ¿qué nociones tenemos nosotros de ciudadanía? Bueno, generalmente relacionamos la ciudadanía a ser parte de un grupo social, ¿no? Sin embargo, la ciudadanía va más allá de ello. No es simplemente ser parte del grupo social como tal, sino además también involucra hacer valer nuestros derechos como ciudadanos y además ser conscientes de las responsabilidades, obligaciones o deberes que tenemos como ciudadanos. Y bueno, poco a poco vamos a ir abordando cada uno de estos puntos. Y bueno, tenemos tres puntos básicos que vamos a tratar el día de hoy, que es la historia de los derechos humanos y la ciudadanía, los conceptos de derechos humanos y ciudadanía, la ciudadanía y la globalización, y por último, los derechos humanos en México. Bien, primero, la historia de los derechos humanos y la ciudadanía. En este punto yo coloco una pregunta retórica que es, ¿siempre hemos sido libres? Eh, Tal vez no lo sabemos. Para ello tenemos que ver los antecedentes de los derechos humanos. Bueno, en la historia ha habido muchos antecedentes a una promulgación estable o bien fundamentada de los derechos humanos, ¿no? El primero de ellos podríamos decir que fue la sociedad romana, en donde existía un senado que tomaba las decisiones para el pueblo, ¿no? No era únicamente una persona la que tomaba las decisiones, sino que existía un senado que estaba lleno de representantes del pueblo. Se podría decir que incluso ellos son los encargados o los responsables de definir el concepto de democracia. Uh-huh. Sin embargo, es hasta la llamada Revolución Francesa cuando se hace mención por primera vez de los llamados derechos del hombre, hoy conocidos como derechos humanos. Bien, durante esta Revolución Francesa, que buscaban las personas residentes de Francia, era acabar con la monarquía absoluta que había en ese entonces. Lo que ellos querían era ser libres, que no fueran súbditos de un rey, sino que fueran libres de tomar pues, decisiones en nombre de su país. Bueno, esta lucha social tuvo sus resultados, tuvo sus productos, y uno de ellos fue la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos de 1789. Al ganar esta Revolución Francesa, pues ahora las personas de Francia ya no eran simplemente súbditos del rey o del monarca, sino que ahora eran ciudadanos del país, por lo tanto ya contaban con derechos y también contaban con responsabilidades. ¿Ok? Entonces, esto pasó en 1789, que fue pues en el siglo XVIII, y fue el primer vistazo, la primera idea de tener derechos del hombre o derechos humanos. Posteriormente, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Vamos más hacia los tiempos recientes. Durante la llamada Segunda Guerra Mundial hubo muchas catástrofes, muchos hechos llamados inhumanos, como el llamado Holocausto pues de los nazis, ¿no? de Alemania. Este holocausto era el asesinar personas que fueran diferentes en cuanto a raza, en cuanto a orientación sexual, en cuanto a religión, ideología, etc. Entonces, asesinaron a muchas de esas personas y bueno, cuando finalizó la guerra, se instauró la llamada Organización de las Naciones Unidas. Esta organización tuvo el apoyo o más bien la integración de muchos países del mundo. Y esta organización proclamó o declaró la ya hoy llamada Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por primera vez había un organismo internacional que tenía en cuenta los derechos humanos y no era situación o no era, digamos, problema de cada país. Bueno,
Esta declaración establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben de protegerse en el mundo entero y ha sido traducida a más de 500 idiomas. Entonces, fue hasta 1948, cuando finaliza la guerra, que por primera vez hay una Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Ok? Esos son los antecedentes de los derechos humanos. ¿Ok? Y bueno, ahora, ya sabemos cuáles son los antecedentes. Sin embargo, ahora, ¿qué son los derechos humanos? ¿Cómo están conceptualizados hoy en día, no? Bueno, vamos a conceptualizar bien lo que es ciudadanía y derechos humanos. Primero, ciudadanía. Nos dice que la ciudadanía implica derechos y deberes que deben de ser cumplidos por el ciudadano, sabiendo que aquellos serán responsables por la convivencia del individuo en la sociedad. Es decir, básicamente la ciudadanía se trata de cumplir con tus obligaciones o deberes y hacer valer tus derechos. En todo caso, todos somos iguales como sociedad, ¿no? Todos debemos de tener los mismos derechos y debemos de tener las mismas obligaciones. Por ejemplo, debemos de tener el derecho a la vida, a la educación, a la libertad de expresión y cosas así. Sin embargo, también todos tenemos el deber de, por ejemplo, votar por nuestros representantes legales, ¿no? Digamos en el municipio, en el estado o incluso en el país en el que radiquemos, ¿no? Entonces, eso es básicamente la ciudadanía, cumplir responsabilidades y deberes, perdón, y hacer valer nuestros derechos, ¿ok? Ahora, derechos humanos. Los derechos humanos son derechos inherentes y libertades básicas del hombre, sin distinción de sexo, nacionalidad, origen, religión, lengua o cualquier otra condición. Es decir, cualquiera de estas condiciones que acabamos de mencionar no influyen para que alguien ya no tenga sus derechos. No, no, no. Todos, por el simple hecho de ser humanos, vamos a tener estos derechos, ¿no? Ya sea a la vida, a la educación, a la libertad de expresión o cualquier derecho que esté establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estos derechos humanos universales están contemplados en la ley, en las constituciones, en los tratados y en el derecho internacional. Es decir, que además de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también estos derechos deben estar implícitos dentro de cada una de las constituciones de los países miembros de la ONU. También dentro de los tratados que se hagan entre países de manera internacional, ¿no? Aquí también debe de haber de manera implícita derechos humanos. Bien, esta es la conceptualización que se tiene de ciudadanía y de derechos humanos. Ahora, ciudadanía y globalización. ¿De dónde somos? Esa es una pequeña pregunta retórica en la cual si le preguntamos a alguien de dónde es, pues nos va a decir su lugar de origen, ¿no? Ya sea su país, su región, su municipio, su estado o cualquier lugar con el que él se siente identificado, ¿no? Sin embargo, vamos a ver. Primero, el concepto de globalización. La globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económico, político, tecnológico, social y cultural, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado. En ese sentido, se dice que ese proceso ha hecho del mundo una aldea global. Bien, cuando hablamos de globalización, hablamos de querer o de tener una idea de un mundo unificado, es decir, teniendo en cuenta que todos somos iguales, según los derechos humanos, todos somos iguales. Entonces, lo que la globalización trata de hacer es que no existan diferencias entre comunidades y otras, o entre países y otros, entre grupos sociales y otros. Un claro ejemplo es, por ejemplo, el llamado primer mundo y el tercer mundo. En el primer mundo hay más oportunidades que en el tercero. La globalización trata de hacer que esto no sea así. ¿Por qué? Porque todos tenemos derechos, todos debemos tener el derecho a tener las mismas oportunidades de crecimiento, cuando en realidad no es así. Entonces, eso es, por ejemplo, en el ámbito económico o en el ámbito tecnológico. En el ámbito social es que todos tengamos esa igualdad, independientemente de nuestro género, nuestra orientación sexual, raza, ideología, religión o cualquiera de estos aspectos, ¿no? E inclusive en lo cultural
Sabemos que hay una multiculturalidad muy grande en el mundo, pero que estas culturas convivan en paz, que exista una interculturalidad, que exista convivencia sana entre culturas, no necesariamente un choque cultural, más bien una convivencia cultural, ¿no? Eso es lo que trata de hacer la globalización. Y bueno, para buscar un mundo globalizado, encontramos estos dos términos, que es nacionalidad y ciudadanía. ¿Y qué tienen que ver? Bien, la nacionalidad está relacionada o se identifica como lo que un ser humano posee según el país del cual provenga, ¿no? Por ejemplo, yo tengo la nacionalidad mexicana porque nací, crecí y vivo en México, ¿no? Yo tengo esa nacionalidad. En Colombia, pues son colombianos, en Estados Unidos son estadounidenses y así sucesivamente, ¿no? Depende de la nacionalidad, el lugar donde hayas nacido o donde te hayas nacionalizado. Cualquiera de ellos, ¿no? Es ser perteneciente a la sociedad, tener la ciudadanía de ese lugar. Sin embargo, aquí entra ese segundo concepto, ciudadanía. La ciudadanía trata, pues, de ser parte del grupo social del país, ¿no? Tener sus derechos y sus responsabilidades. Sin embargo, en un mundo globalizado, chocan estos términos por principalmente la migración. La migración es que un grupo de personas se desplaza de un país a otro. Cuando llega a este otro país, existe mucha segregación por parte, pues ya sea del gobierno o de los pobladores del país receptor. En ese caso, pues se están violando los derechos humanos, por lo cual un mundo globalizado no puede permitir que existan violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque todos somos humanos, todos somos personas, todos tenemos los mismos derechos. Entonces, en una opinión personal, debemos de dejar de vernos como una persona con una nacionalidad para pasar a vernos como una persona con una ciudadanía, ¿ok? Una ciudadanía, un miembro de la sociedad no del país, sino de la sociedad mundial. Ajá. Entonces, eso es lo referente a un mundo globalizado. Por último, ya hablamos de derechos humanos, de globalización, de ciudadanía. Ahora hablamos de derechos humanos, pero en nuestro país de origen, que es México. Y bien, aquí en México ya todos hemos escuchado hablar acerca de la CNDH, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hace un momento mencioné que los derechos humanos fueron, bueno, la Declaración Universal de los Derechos Humanos se promulgó en el año de 1948, posterior a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues no fue hasta 1999 cuando en México se creó una comisión especial para velar por los derechos humanos de los mexicanos, y esta fue la CNDH, ¿no? Esta está encargada de que los derechos humanos universales se cumplan en el país. Por lo tanto, si nosotros queremos hacer valer nuestros derechos humanos, podemos acudir a la Comisión Nacional. Entonces, esa es su función. De esta manera se cumplen los derechos humanos en nuestro país, que es lo que pide la ONU, justamente. Y por último, ustedes saben que pues yo me estoy formando como maestro y que pues mi punto de interés es la situación escolar de cada institución, ¿no? Hablamos entonces ahora de convivencia escolar. Bueno, aquí marco yo 3 puntos. El primero de ellos es que la escuela es vista como el primer escenario social. ¿Por qué? Porque ahora el niño deja de estar en su círculo familiar con personas que ya conoce para pasar a un círculo social más extendido con niños que no conoce y con los que debe de aprender a convivir, ¿no? Entonces la escuela es el primer escenario social en donde el niño va a aprender a ser parte de un grupo, a ser un miembro funcional. El segundo de ellos es la imposición del reglamento. En este caso, hablamos de que el niño ahora va a tener un reglamento dentro de esa mini sociedad, ¿no? Un reglamento que le dice qué puede y qué debe hacer y qué no puede y no debe hacer. En este caso, el reglamento podríamos relacionarlo con la primera noción que el alumno va a tener de las leyes, de las constituciones, ¿no? Y como tercer punto, el respeto hacia los derechos humanos.
En este caso, el niño va a empezar a ser consciente de que tanto él tiene derecho como también sus compañeros. Por lo tanto, debe existir un respeto mutuo, respetar los derechos del compañero, pero también hacer valer sus propios derechos, ¿no? Por lo tanto, yo veo a la escuela como un primer escenario social en el cual los maestros serán los encargados de formar ciudadanos funcionales dentro de una sociedad, ¿no? Y bueno, eso es todo por hoy, chicos. Fue una posición un poco breve, pero bueno, es lo que yo quería compartir con ustedes. Si tienen alguna duda, algún comentario, pueden hacérmelo saber aquí abajito, como ya saben. Y bueno, espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado. Y bien, pues eso es todo. Muchas gracias.